Vamos a meditar, amados hermanos, sobre este texto de Colosenses, del apóstol Pablo a los Colosenses, para poder discernir cómo es la iglesia que anhelaríamos ser. Hay pocos ejemplos de iglesias que anhelamos, así como si dijéramos, nos gustaría ser como la iglesia de. En nuestro tiempo es como, incluso hasta sería pecaminoso querer ser como la iglesia de la colonia tal o del país cual. No sería como correcto tener un parámetro de una iglesia local de algún lugar. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido ejemplos de otras iglesias. Quizá aquí no tuviéramos nosotros la necesidad de buscar una iglesia contemporánea para decir queremos ser como esta iglesia, y quizá tengamos la tentación de ver en la historia hacia atrás qué tipo de iglesia quisiéramos ser. Y quizá tendríamos que irnos muy atrás para saber qué tipo de iglesia queremos ser. Cuando nos encontramos con la Biblia y las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias, quizá pudiésemos nosotros pensar en alguna iglesia de las iglesias que Pablo fundó, las iglesias de las cuales Juan el apóstol escribió, de las iglesias pues referidas en la Biblia, y encontramos muy pocos ejemplos respecto de alguna iglesia ideal, una iglesia que anhelaríamos nosotros ser. No hay muchas. Si vamos nosotros, por ejemplo, al Apocalipsis, a las 7 iglesias, quizá un par de ellas, Sardis y Filadelfia, serían como las más cercanas al ideal de una iglesia. Pero cuando vamos a las iglesias que le escribió el apóstol Pablo, pues todas están con ciertos problemas. Estamos completamente seguros de que no queremos ser como la iglesia de Corinto. Eso nos queda clarísimo. Como esta, no queremos ser. Pero hay un par de iglesias que son envidiables en cuanto a su trabajo, y aún con esto, iglesias pecaminosas. Pero a las dos iglesias que son iglesias interesantes, a las que quisiéramos nosotros parecernos por lo que se dice de ellas, lo poco que se dice de ellas, serían quizá estas dos iglesias a las que les escribe el apóstol Pablo desde sus prisiones. Hay algunas cartas que son las cartas carcelarias, de tal manera que encontramos a Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón, como cartas, algunas generales, epístolas generales, otra pastoral con la de Filemón, que pudieran ser iglesias caracterizadas como iglesias de la prisión, iglesias que el apóstol Pablo escribió, a las que escribió estando preso en Roma. Pero dos iglesias de estas, de las famosas iglesias cuyas cartas fueron escritas desde Roma en las prisiones de Pablo, dos iglesias que son lindas, que son iglesias interesantes. Una de ellas es Filipos, la iglesia de Filipos, otra es la iglesia de Colosas, es decir, lo que está escrito a los colosenses y a los filipenses. Sabemos por la carta del apóstol Pablo a los filipenses que esta es una iglesia muy amorosa y que además ha pasado por situaciones difíciles, y que con todo, más de 16 veces, implícita o explícitamente, está la palabra gozo. Reiteradamente el apóstol está diciendo que tienen que estar con sumo gozo, que tienen que haber gozo. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez les digo, regocijaos. Así que entonces la iglesia de Filipenses ha de ser una iglesia interesante, porque es una iglesia feliz, porque ha entendido el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la iglesia de Colosas es otra iglesia que anhelaríamos nosotros ser. Una iglesia maravillosa, pero una iglesia con características de una iglesia que ha entendido el evangelio. Una iglesia que se parece a la nuestra, porque era una iglesia no tan numerosa. Era una iglesia más bien local, y era una iglesia que no tenía muchas personas. Y lo sabemos no solamente por lo que la Biblia puede intuir, sino porque también la tradición oral habla acerca de este asunto, arqueológicamente hablando, de que esta ciudad no tenía una de las iglesias más grandes. La carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses es posible que la haya escrito gracias a este emisario, Epafras, que fue pastor de esta iglesia y que iba y regresaba con cierta información. A este personaje lo encontramos en el versículo número 7 del capítulo 1 de Colosenses. Así que este era un hombre que seguro era el pastor de Colosas y seguro llevaba información a
el apóstol Pablo y también a Timoteo, porque ambos escriben esta carta, y era una iglesia interesante. Pablo no conoció a estos cristianos de Colosas. Pablo no estuvo nunca en este lugar. Es posible que haya estado cerca, más en la Odisea que en Colosas, porque la Odisea y Colosas son poblados muy, muy cercanos. Es como decir Atizapán de Naucalpan, así de pegados estaban ambas ciudades. Pero Colosas no lo conoció. De oídas y de menciones por Epafras, que estaba hablando de este asunto. Como Pablo no la conoció, no había manera de tener un testimonio palpable, personal, acerca de la conducta de estos cristianos en Colosas. Pero lo que sí tenemos nosotros seguridad es que el apóstol Pablo había oído algo de los colosenses. Pablo y Timoteo habían escuchado algo de los colosenses. Y lo que había escuchado era bastante halagador. No era un poco diferente a lo que pasó o estaba escuchando de Corinto o de Tesalónica. Cuando escuchaba de Corinto o de la iglesia en Corinto, escuchaba puras cosas graves. De tal manera que el apóstol escribía a los corintios: acerca de esto yo les digo, y les enseñaba algo, porque había oído. Pero, por cierto, Pablo había estado fundando esta iglesia. Pero de Colosas no. De Colosas él no había estado, pero había oído algo. Y lo que oyó era verdaderamente maravilloso. Y lo sabemos porque el texto bíblico dice en el versículo número 4, desde el 3, está hablando el apóstol Pablo a estos cristianos en Colosas y les está diciendo que siempre está orando por ellos. Dice: está siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice lo que oyó: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era algo muy importante. Si notamos nosotros en este versículo que se cumplen prácticamente los mandatos, es decir, el Señor había establecido que el mayor de los mandamientos tenía que ver con el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Estos creyentes de Colosas parece que cumplían con ese requisito. Amaban al Señor y se amaban entre ellos, así lo dice. He oído de su fe en Cristo Jesús, ahí está el amor a Dios, y del amor que tenéis a todos los santos. Ahí está el amor entre ellos, entre los prójimos. Esto que escuchó el apóstol Pablo era muy importante, tan importante que había distinguido a esta iglesia con el favor de su mensaje. Y él les dice que había oído de la fe en Cristo Jesús y del amor que tenían a todos los santos. Y dice: ¿por qué? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ellos estaban amando al Señor Jesús y se amaban profundamente entre ellos, y todos tenían en común la esperanza maravillosa. Dice el texto, que dice la Biblia: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza que está guardada en los cielos no es otra cosa que la esperanza de la segunda venida de Cristo. Sabían que Cristo iba a venir y esa era la esperanza. Una cosa que mantiene a una iglesia firme, de pie, fiel, es la esperanza común que tenemos todos los creyentes en que Cristo un día vendrá. Si no hubiese esta certeza entre nosotros, no habría sentido nuestra reunión. Tenemos nosotros la misma esperanza y por eso amamos al Señor, esperamos en Él, nos amamos todos juntos y nos estamos preparando para la venida de Cristo. Pues esta era la iglesia en Colosas, una iglesia maravillosa, una iglesia que amaba al Señor Jesucristo, una iglesia que se preocupaba y que amaba también a todos los santos. Para esta iglesia, Pablo y Timoteo tienen una oración especial. Y a mí me parece que es importante reflexionar nosotros, ¿no?, en esta iglesia y pensar: esta es una iglesia que queremos imitar, y escuchar la oración del apóstol Pablo y Timoteo para con esta iglesia, la cual se aplica para nosotros en este año que está por comenzar. Miren la oración del apóstol en favor y las peticiones que hace al Señor por esta iglesia. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, es decir, habiendo oído, habiendo sabido esta condición en la que se encuentran,
desde el día que lo oímos, es decir, se llenaron de gozo por esto que habían escuchado, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Dice, no cesamos de orar por vosotros. Esta es una oración constante del apóstol Pablo, es una oración constante de Timoteo por esta iglesia en Colosas, que ha sido una iglesia muy linda, muy dispuesta a servir al Señor. Dice, entonces, no cesamos de orar por vosotros. Y en la oración del apóstol Pablo hay peticiones, hay algunas peticiones que son importantes y que vamos nosotros a resaltar en esta meditación. ¿Qué pide el apóstol para esta iglesia que aparentemente es una iglesia muy amorosa, que ama al Señor con todo su corazón y que también ama a todos los santos y que juntos esperan la venida de Cristo? Las peticiones del apóstol Pablo son lo que dice ahí en el texto, y de pedir, y aquí está la petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La petición del apóstol Pablo es que sea la iglesia llena del conocimiento de su voluntad. Pareciera ser que la iglesia ya tiene este conocimiento, pero ahora hay una petición constante, porque además dice el apóstol Pablo que oran constantemente, no cesamos de orar, y piden que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No estamos hablando de que la iglesia, o Pablo está orando para que la iglesia sea llena de un conocimiento X, de un conocimiento tal. No está hablando acerca de que está orando el apóstol Pablo para que sean llenos de un conocimiento que el mundo ofrece. En realidad, el conocimiento que el mundo ofrece es útil para nuestra vida aquí. Es necesario, tenemos que aprender. Pero el conocimiento mayor, el conocimiento al que aspira el apóstol Pablo, el conocimiento que pide a una iglesia creyente y con una esperanza de la venida de Cristo, es el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Si tuviéramos una iglesia de puros profesionistas, pero que nadie entendiera el evangelio, serían ignorantes. Es la sabiduría terrenal. La sabiduría exigida es una sabiduría celestial. Y dice el apóstol que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Ese conocimiento de su voluntad es un conocimiento que no es abstracto, ¿no? Que no es teórico, es un conocimiento completamente objetivo y tangible en su palabra. ¿Cómo sabemos la voluntad del Señor? No es una voluntad que viene como una revelación sobrenatural a nuestro corazón. ¿No es cierto? Cuando nosotros creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando el Señor nos llamó para eso, no vino el bagaje de conocimiento a nuestra mente y no fuimos llenos nosotros de conocimiento solamente porque fuimos declarados justos. No, de ninguna manera. Cuando el Señor nos ha declarado justos, nos ha puesto en el lugar, en el papel, para que nosotros nos preparemos constantemente en esto. Que estemos nosotros dispuestos a aprender a través de su palabra qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor anhela que nosotros aprendamos, que nosotros estemos asimilando. Es importante que podamos entender que nuestra necesidad del conocimiento no tiene que ver pues con un conocimiento del mundo, sino con un conocimiento de Dios. Y ese solamente viene a través de su palabra. En vano trataremos de servir a Dios si no sabemos qué es lo que Él desea de nosotros. Ser llenos del conocimiento del Señor, ¿no?, nos da como resultado saber qué quiere Dios de nosotros. Yo conozco gente muy creyente, muy dispuesta, ¿no?, creyente, conoce al Señor, sabe que ha nacido de nuevo y quiere servirle. Y la pregunta es, ¿cómo le sirves a alguien al que no conoces? ¿Cómo le agradas si no sabes lo que le agrada? ¿Cómo le pides si no sabes qué pedirle? ¿Cómo te relacionas con Él si no le conoces íntimamente? De tal manera que ser llenos de conocimiento de su voluntad es saber quién es, qué quiere de nosotros y entonces servirle en este sentido. Pero la palabra no se queda ahí. No solamente pide que seamos llenos
del conocimiento de su voluntad, sino que además ese conocimiento tiene que ser en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Es decir, que necesitamos nosotros esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que solamente el Señor puede dar. Aquí nosotros tenemos sabiduría e inteligencia en una misma frase. Sin embargo, sabiduría e inteligencia son dos conceptos distintos. Los califica la palabra espirituales, los cuales hace a los dos importantes. Sin embargo, la sabiduría y la inteligencia son diferentes. Para una de ellas hay que estudiar mucho. Para la otra hay que discernir al Señor en nuestras vidas. Es decir, que para la inteligencia, pues hay que estudiar. Ahora estamos hablando de su palabra. Seamos inteligentes en su palabra, no viene solamente de inspiración, sino que tenemos que estudiar la palabra y ser inteligentes en su palabra. Para que una persona sea inteligente, debe estudiar, debe aprender, debe leer, debe conocer. Pero para tener sabiduría no es tan necesario. Yo no sé si alguno de ustedes conoce, pero cuando yo estuve en Chiapas y también en Puerto Progreso, en la Selva Lacandona o allá en Puerto Progreso, había gente que no era como muy instruida. Pero yo recuerdo alguna vez que fui al mar porque un hermano pasaba por mí a las 3 de la mañana en Puerto Progreso. Me decía, pastor, paso por usted. Pasaba por mí y me llevaba al mar en un barquito pequeño con un motorcito fuera de borda y nos metíamos un poquito al mar. Y era interesante que el hombre podía saber exactamente dónde estaba un banco de peces. Y también podía saber solamente por la luna y el mar, casi con exactitud la hora que era. Tenía un conocimiento interesante, una sabiduría del mundo, una sabiduría de la naturaleza, una sabiduría que era innata en él. Y él era un hombre que difícilmente podía tener un conocimiento intelectual, pero tenía una sabiduría especial. Nosotros conocimos incluso ancianos, padres nuestros o abuelos o personas cercanas, que sin haber estudiado mucho, tenían decisiones importantes, sabias, importantes o decisiones que uno decía, wow, qué interesante está esto. A mí me parece que Salomón no tuvo que estudiar una carrera universitaria para cuando vino estas mujeres peleando por la vida o por la propiedad de su hijo. ¿Quién habrá estudiado para decir partan al niño a la mitad y denle la mitad a cada una de las mamás? Esto es producto de la sabiduría que solamente Dios pudo dar, porque Salomón lo único que pidió al Señor fue sabiduría para poder reinar. Así que entonces cuando el Señor dice, o Pablo dice, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, está pidiendo que seamos capaces de discernir al Señor en nuestras vidas en sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto y el temor de Jehová es lo que da como resultado la sabiduría. Pero por otro lado, la inteligencia, que tiene que ver con el estudio diligente de la palabra. Para ser la iglesia que anhelamos ser como Colosas, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que percibir con claridad esa palabra aplicada en nuestras vidas para tener una actitud sabia. Así que entonces el apóstol pide estas cosas. Pide estas cosas y habla del resultado de esto. Habla del resultado de este asunto. Si nosotros somos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces habrá un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Dice la Biblia, para que andéis como es digno del Señor. Y nosotros queremos andar como es dignos del Señor, para estar nosotros en todo conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Si estamos en este camino, entonces andaremos como es digno del Señor. Nuestra conducta en sabiduría e inteligencia va a ser digna delante de Él. Esta es una iglesia que anhelamos ser, una iglesia digna delante de el Señor, que le agrade en todo. Y qué difícil, ¿no? Agradarle en todo. Esa es una tarea muy, muy, muy complicada. Pero el otro resultado de esta petición, no solamente entonces es que andemos como es digno, sino además dice la Biblia que llevemos fruto en toda buena obra. El resultado de ser llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual es también llevar fruto. Y cómo no, si conozco la voluntad de Dios y soy sabio
entonces, e inteligente en la palabra, llevo fruto. Un creyente que no lleva fruto no está lleno del conocimiento de la voluntad del Señor, porque el Señor no está contento con el fruto que nosotros pensamos que quiere, sino con el fruto que Él exige para sí. ¿Y cómo sabemos cuál es ese fruto? Pues entonces hay que tener el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Teniendo esto, somos dignos del Señor y por otro lado, también llevamos fruto en toda buena obra. Pero el tercer resultado es crecer en el conocimiento de Él. Dice la Biblia, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, no hay un momento en que se acaba el conocimiento de Dios. No hay persona sobre la faz de la tierra que pueda decir, yo ya conozco todo de Dios. Yo he escuchado personas que me hablan de otras personas y me dicen, no, pastor, este hermano, incluso mi hermano, gente, cualquiera, ellos usan esa expresión, conoce la Biblia de memoria. No sé si han escuchado esto, pero de repente de alguien dice, no, esta persona se sabe la Biblia de memoria. No sé si es una expresión como para decir sabe mucho, o si de veras están pensando que conoce la Biblia de memoria. Yo no conozco a nadie, a lo mejor existe, ¿no? Pues que conozca la Biblia de memoria, salvo el Espíritu Santo. Me parece que de ahí en adelante, ¿quién la conocerá de memoria? Pues nadie la conoce de memoria. Aun y cuando la conociera de memoria, las implicaciones exegéticas, hermenéuticas, de interpretación y del conocimiento están alejadas quizá de una aplicación cierta y verdadera. Pero el apóstol está diciendo que si somos nosotros, si somos llenos del conocimiento de su voluntad, sabemos lo que quieren, sabiduría e inteligencia, ya dijimos, ¿no? Tenemos nosotros como consecuencia andar como es digno, llevar fruto en toda buena obra y en tercer lugar dijimos crecer en el conocimiento de Él. Y conforme Pablo lo conocía, más ignorante se sentía, ¿no? Eso pasa. Dice uno, entre más conozco, más ignorante me siento. Y se lo expresó a los filipenses el apóstol Pablo. Miren lo que le escribió a los filipenses en el capítulo 3, del 8 al 10. Dice Pablo, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegado a ser semejante a Él en su muerte. Así que el apóstol decía que estimaba las cosas como pérdida y lo sustituía por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que nosotros anhelamos es lo que el apóstol Pablo anhelaba, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La iglesia que anhelamos ser es una iglesia que busque, que anhele la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso le dijo a los filipenses. A los colosenses les dijo creciendo en el conocimiento de Dios. El cuarto resultado de esta petición es ser fortalecidos con todo poder. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Esto no es una petición, no es un resultado para que nosotros seamos todopoderosos, ni superpoderosos. Estamos hablando de ser fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria. Él establece el límite de su poder para con nosotros. Fortalecidos con todo poder no nos da poder a nosotros, sino habla del poder de Dios para fortalecernos a nosotros. No el resultado para nosotros es el poder, sino el fortalecimiento que tenemos por el poder de Él en nosotros. Es decir, que está diciendo el apóstol Pablo, fortalecidos con todo poder, es porque el Señor va a poner todo, o pone todo, o el poder de Dios es poderoso para con nosotros y nos fortalezca a nosotros. Y nos fortalece con todo poder conforme a la potencia, dice la Escritura, de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Una de las cualidades que necesitamos es
paciencia y más allá de la paciencia también la longanimidad. Una de las cosas que nosotros necesitamos muchísimo. La longanimidad es la paciencia llevada al extremo. La paciencia de Dios es una paciencia longánime, es una paciencia absoluta, completa, que está a prueba de lo que sea. Termina el apóstol diciendo que esto es con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí está la última consecuencia o la última característica de la petición: la redención por su sangre. Cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual, entonces entendemos la redención. Somos nosotros entendidos de la redención y que la redención costó la sangre de Cristo, y esto ha traído como consecuencia el perdón de nuestros pecados. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La iglesia que anhelamos ser es una iglesia como esta de Colosas, que ama al Señor, que ama a todos los santos que esperan juntos al Señor. Y nuestra oración es que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que traiga como resultado ser fortalecidos en la fe. Que traiga como resultados andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos en su poder, con su poder, porque el Señor ha venido a redimirnos y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esta es la iglesia que queremos ser para el próximo año y para el resto de nuestra vida. Es la que deberíamos de haber anhelado ser siempre y es la que anhelamos ser ahora. Esta iglesia de Colosas no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia fiel, que juntos esperaban al Señor y que estaban siendo llenos del conocimiento de la voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Así, nuestra oración para con el Señor es: para Dios es amor. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos, como el apóstol Pablo, no cesar de orar por esta iglesia y de pedirte que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Porque sí, como la iglesia de Colosas también, Señor, queremos andar como es digno del Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Entendiendo que tú, amoroso Dios, nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Padre, ayúdanos a hacer este tipo de iglesia y que juntos crezcamos en gracia, en el conocimiento pleno, la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo lo demás, Señor, lo tenemos como basura, con tal de llenarnos de la excelencia de este conocimiento. Gracias, Señor, porque tú nos dirigirás hacia donde tú quieres por tu voluntad, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.